WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Cada día quedan menos, ya quedan como 40 y pico de días nada más para las elecciones, creo más o menos. Yo no lo voy contando muy bien, yo según escucho, porque, ¿saben una cosa? Yo nunca he sido buena en las matemáticas, nunca. De hecho, cuando me preguntaban en la universidad algún compañero que se le ocurría preguntar alguna cosa matemática, y yo le decía, pero tú no sabes que lo que yo estudio es teatro, porque tú me estás, porque tú me estás preguntándome números si yo no me dedico a nada de eso. Pero bueno, el caso es que ya queda menos tiempo y hay muchísimas preocupaciones en términos de cómo va el asunto de la inscripción de los votantes y cómo sobre todo los jóvenes han tenido tantos y tantos obstáculos para inscribirse, para votar en las elecciones del 5 de noviembre. Y la cosa es que observadores importantes como es el Centro de Periodismo Investigativo, que han puesto su ojo y tienen una investigación que ha mirado cómo ha ido todo ese proceso, para qué se presta, y han ido a profundidad a mirar esas operaciones, sobre todo las que tienen que ver con el Internet, porque se supone que para hacer la vida más fácil, pues la gente se pudiera inscribir por Internet, pero ha resultado el desastre más grande. Ha sido simplemente en la forma de inscribirse por Internet. Ese ha sido el problema mayor. Pero hay como que muchos cabos, hay mucho de dónde hilar, es como una madeja tremenda de situaciones y cosas. Así que me acompaña en la mañana de hoy el periodista José M. Encarnación Martínez del Centro de Periodismo Investigativo, que junto a Tatiana Díaz Ramos, ambos fueron los que trabajaron esta investigación que titularon "Su solicitud de inscripción en el registro electoral ha sido rechazada por la Comisión Estatal de Elecciones". Lo que quiere decir es que muchas personas, intentando valerse por estas páginas y estas plataformas, pues sencillamente se les ha hecho imposible, y ni hablar de la gente que ha hecho filas de, no sé, hasta de 12 horas. Yo espero que los que han tenido que hacer esas filas de 12 horas ya hubieran cogido entrenamiento en Disney, que también se hace ese tipo de filas kilométricas. Pero bueno, José, yo quiero que vayamos desde el principio y hablemos un poco para poner cosas en contexto, que me gusta, y llegar a cómo es que ustedes inician esta investigación y qué encontraron. Pero me gustaría que conversáramos y me dijeras con cuánto tiempo se abre esto, cómo funcionan los partidos dentro de la Comisión Estatal de Elecciones para proteger que estos sistemas funcionen adecuadamente. Cuéntame un poco de todo eso y de las leyes que cobijan estos procesos. Sí, pues muy buenos días y buenos días a toda la radio audiencia. Pues básicamente nosotros partimos, ¿verdad?, de las denuncias que estaban haciendo las mismas personas a través de las diferentes plataformas digitales, en las redes sociales, y comenzamos a tocar base, ¿verdad?, para tratar de conectar con algunas de las personas que aún no habían iniciado el proceso, para acompañarlos mientras lo hacían y tratar de ver cuáles eran esos mensajes que recibían una vez sometían documentos, intentaban cargar la foto, y cuando recibían los correos electrónicos de la Comisión Estatal de Elecciones. Antes de llegar al punto de con qué nos topamos, ¿verdad?, en términos de esas respuestas que daba la Comisión Estatal y que sigue dando la Comisión Estatal de Elecciones a través de correo electrónico a muchas de las personas que someten, pues este sistema, el registro electrónico de electores, comienza a operar en octubre del año pasado, en el 2023. ¿Y cómo surge? Pues de la necesidad de agilizar los procesos que históricamente se señalaban como procesos lentos o que eran procesos sumamente tediosos para los votantes, llegar presencialmente a hacer largas filas, y eso se da al mismo tiempo, ¿verdad?, de que surge la operación de este sistema electrónico. Reducen la cantidad de las juntas de inscripción permanentes considerablemente. Sí habilitaron, ¿verdad?, unos espacios provisionales para también inscribir personas,
pero como tal las juntas de inscripción pues se redujeron significativamente, y todo apostando a que este sistema electrónico iba a agilizar los procesos, iba a ser un proceso sumamente más llevadero. ¿Qué pasó? Bueno, el gobierno, principalmente la Comisión Estatal de Elecciones, hizo una inversión de sobre $7 millones para contratar los servicios de una compañía de publicidad, y de la misma manera que impulsaron, ¿verdad?, de todo el sistema electrónico como la gran alternativa, pues se suponía que esta campaña de publicidad iba a cumplir con esa responsabilidad de explicar cómo se debían hacer esos procesos. Curiosamente, cuando nosotros comenzamos a ver cuál era la dinámica entre las personas con el sistema no te daba los detalles específicos por los que se estaban rechazando muchos de los documentos, principalmente la fotografía. La compañera Tatiana tuvo la oportunidad de hablar con la comisión, con la OSIPE, con la oficina especializada en el manejo de la plataforma, y presentó, ¿verdad?, ese detalle de la fotografía, porque eran tantas las personas que estaban señalando que no se les aceptaba la fotografía. Ellos dieron la explicación de que el sistema estaba lo más flexible posible y que solamente se encargaba de identificar las dimensiones de los ojos y del cráneo. Pero viendo las razones por las que se estaban rechazando la fotografía, nos topamos que una de las explicaciones que nos dieron es que tenía que ser un ángulo específico, un fondo claro. Un fondo claro, pero sin especificar color, porque de la misma manera nos dijeron que el fondo no tenía que ser estrictamente blanco. Y todo eso aparece en las instrucciones. Y eso no aparece en las instrucciones de manera detallada, o sea, no es parte de lo que inicialmente y es fundamental para que se acepte la fotografía. Y ese es un ejemplo solamente, porque están los rechazos que no se especifican en los correos electrónicos de la Comisión Estatal de Elecciones. Simplemente usted ha sido rechazado y ya. Simplemente ha sido rechazado, comuníquese al XXX sin poner el número de teléfono en el correo electrónico. ¿Y cómo alguien va? Exacto. ¿Cómo yo voy a saber? ¿Hay algún teléfono que sea XXXXX? No, obviamente muchas personas que se inician en estos procesos, principalmente los jóvenes, nos topamos con que simplemente echaban a un lado la iniciativa que los motivó a tratarlo y no lo volvían a intentar por múltiples factores. En el caso de uno de los ejemplos que ponemos o incluimos en la historia, de un joven universitario que divide su tiempo entre la universidad y su trabajo. Él sacó de su tiempo para hacerlo en línea, no pudo hacerlo en varios intentos y desistió de seguir intentándolo o de llegar de manera presencial a una junta de inscripción permanente. Sencillamente porque no tiene tiempo. El tiempo libre de él fuera de la universidad es el tiempo que él dedica a trabajar. Y esos son factores como que no se identifican en esa lectura que se le dio a toda la logística. Bueno, y se supone que si han lanzado esa plataforma precisamente para hacerle la vida más fácil al elector, entonces es el proceso que más dificultades tiene. Sí. Para la gente, y que más lento es por lo que se ve. Y en principio ha habido como que diferentes periodos. Al principio la plataforma, sí nos encontramos con personas que la plataforma les funcionó al principio de su operación. O sea, las experiencias cambian en la medida que nos acercamos a la fecha límite. Quizás porque ha habido un volumen más alto de personas entrando a la plataforma. Eso nosotros no lo pudimos corroborar, porque al momento de nosotros publicar la historia, la comisión no nos había ofrecido los números específicos de las solicitudes que estaban pendientes. Ese número salió recientemente, y el número que me parece que estaba circulando hasta ayer era de sobre 60,000 solicitudes pendientes que no habían sido completadas a través del sistema electrónico. Nosotros sí en la historia destacamos que menos de la mitad de los 121,000 electores nuevos o personas nuevos inscritos de las elecciones pasadas se habían podido inscribir para estas elecciones, y de esos 11,000 nada más lo habían logrado a través del sistema del registro electrónico. O sea, ustedes fueron un poco atrás en elecciones anteriores. Nosotros fuimos a las elecciones pasadas. A las pasadas, las del 2020. Donde se inscribieron poco más de 121,000 electores nuevos. Electores hábiles. Exactamente. Y entonces, pues, es un problema muy serio, porque en las últimas décadas se ha visto cómo ha declinado la participación
Sí, y eso electoral. se complementa precisamente con eso, con que al mismo tiempo que está ocurriendo esto, hay que reconocer el contexto histórico, ¿verdad? Que es que ha habido una disminución constante, elección tras elección, de la participación. Y eso pues levanta bandera y fue una de las motivaciones nuestras al momento de adentrarnos al tema. Y en el momento en que ustedes han estado conversando con todas estas personas, en parte de las preguntas era, por ejemplo, ¿por qué no te has inscrito hasta ahora? En el caso de que no fuesen electores nuevos, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Te interesa realmente ir a votar? ¿Estás decepcionado? El interés, debo decir que era uno de las respuestas que se repetía o que se repitió de las personas con las que se tocó base. Y muchas veces ese interés va de la mano con una falta de un proceso educativo, ¿no? De hacer entender qué función cumple, ¿verdad?, esa participación en el contexto social nuestro. Y muchos de estos jóvenes, pues, simplemente no habían tenido esa oportunidad de lograr un acercamiento con estos temas de la manera responsable, como quizás han desarrollado múltiples organizaciones que a lo largo de los últimos meses se han dado la tarea de tratar de llenar el vacío de la Comisión Estatal de Elecciones, que, como le mencioné en principio, hizo una inversión de sobre 7 millones en publicidad que básicamente no conecta ni genera interacciones a través de las plataformas digitales si la comparamos, ¿verdad?, con el flujo de la información de estas organizaciones. Sí, como Somos Más, por ejemplo. Correcto. Somos Más, Proyecto 85, etcétera. Importantísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. No se vaya nadie. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. En la mañana de hoy estoy conversando con el periodista José Encarnación Martínez y estamos conversando sobre esta investigación que hizo el Centro de Periodismo Investigativo acerca de la inscripción en el registro electoral, sobre todo el de las plataformas, que ha rechazado a muchas personas y que además de eso les ha dado un dolor de cabeza a todo aquel que ha acudido a la plataforma pensando que va a ser más rápido. Y son muchos obstáculos para simplemente tú hacerlo por una plataforma, porque además me parece que son como demasiadas las evidencias que hay que presentar. Sí, es un Agua, luz. Es un número considerable de certificado de documentos. Nacimiento a partir del 2010 o 2013. A partir del 2010, uno de los casos que nosotros presentamos en la historia es el de unas jóvenes estudiantes puertorriqueñas en los Estados Unidos que intentaron en múltiples ocasiones realizar el proceso acá en Puerto Rico antes de irse a la universidad. El sistema les recibió la información luego de un periodo bien largo tratando de completar el proceso por múltiples factores que luego ellas descubren, pero el problema principal de su solicitud radicó en que una vez someten los documentos, les llega el correo electrónico de la comisión informándoles que les rechazaban esa inscripción, y la razón que les dieron es que el certificado de nacimiento era inválido. Cuando una de ellas va presencialmente a tratar de solucionar el problema, logra completar la solicitud. En el proceso, antes de completarla, solicita información de por qué se le rechazó el certificado de nacimiento y le dijeron que el certificado tenía que ser a partir del 2010. O sea, el documento tenía que estar ponchado o ser producido a partir del 2010. Pero el documento que ambas habían sometido tenía fecha del 2013. Incluso el sello de Hacienda del certificado de nacimiento era del 2013. O sea, la fecha no era un factor determinante para rechazar el documento, y el mismo documento que ella subió o sometió en la plataforma pues fue reconocido, ¿verdad?, como que era válido cuando se le dio la explicación y supo, ¿verdad?, las razones específicas del rechazo, que no se detallaban completamente en el correo electrónico, a pesar de que sí le habían identificado el certificado.
¿Y esto tiene algo que ver con el diseño del sistema? El diseño, es importante destacar ¿Esto que... es la inteligencia artificial o esto lo hicieron los humanos? ¿O cómo fue No, la cosa? es un diseño ¿verdad? De humanos. De un sistema que cumple múltiples funciones más allá de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero las personas tienen 3 oportunidades. ¿Solo 3? Para poder completar el proceso. Si, por ejemplo, una persona falla o el sistema falla en 3 ocasiones en esos procesos de someter la información, bloquea a la persona por un periodo de 1 mes. Así que todas estas personas que comenzaron el proceso a 30 días del cierre o de la fecha límite, O el que lo empiece ahora. o el que lo empiece ahora, si el sistema lo bloquea por no poder someter las cosas apropiadamente o tener éxito en ese proceso de someter la información con el sistema, pues sabe que tiene que ir presencialmente a solucionar el problema, porque a través del sistema electrónico no se va a poder. Y hay muchos de esos bloqueos. La razón, el número, la comisión no lo ofreció, ¿verdad? Para efecto de la publicación. ¿Y cuál fue el argumento para no entregarles a ustedes las personas, pero cuál fue el argumento de la comisión para no entregarles a ustedes esa información? No, simplemente que tenían que hacer la lectura del sistema, que no era ¿verdad? Un reporte que se hacía de ahora para ahora. O sea, que tenía que haber una evaluación del mismo modo que se tenía que hacer la evaluación de las solicitudes pendientes. Que a lo mejor en 2 o 3 meses. Correcto, sí, es una posibilidad. No le diría que sí, pero es una posibilidad, como también lo pueden sacar mañana. O sea, es una incógnita. Pero volviendo al asunto de las 3 oportunidades, es importante decir que, ¿verdad? La explicación que nos dio la OSIPE con relación a eso también es que se suponía que el sistema respondiera positivamente. O sea, ellos están muy convencidos de que eso no es una norma, a pesar de las múltiples denuncias que incluso luego de la publicación de la historia recibimos. O sea, que sí habíamos tocado base con un número considerable de personas, pero una vez sale la historia, las reacciones, prácticamente, yo diría, 8 o 9 de cada 10 reacciones eran señalando que habían tenido una mala experiencia con el sistema. Wow. 8 de cada 10. Sí, sí. Eso es un montón. Y eso las mismas personas pueden confirmarlo si entran a los comentarios. Eso es que te deja 2 personas nada más tienen éxito. Sí. De cada 10 solo 2 tienen éxito. Eso es bárbaro, porque entonces si no tuviste éxito no vas a poder inscribirte si tienes la necesidad específica de que sea por internet, pues por las situaciones que tengas, ya sea porque lo estás haciendo desde afuera, ya sea lo que sea, pues no te vas a poder inscribir. Y por eso consideramos importante, ¿verdad?, darle seguimiento a ese número tan alto de solicitudes pendientes, porque sí habían informado el número de solicitudes rechazadas, que eran poco más de un 25% de las que se habían intentado para efectos de la historia. Pero un 25%. No, es muy alto, o sea, es altísimo. Es bien alto. Pero si complementamos eso con los 60,000 que están pendientes, yo creo que es alarmante, porque eso hay que complementarlo también con el número de los nuevos electores que es aparte, ¿no? Y si lo ponemos en el espejo de la pasada elección, que son 121, pues el número, cuando se hace la matemática, se acerca bastante a esa cifra. Y de nuevo, es un asunto de bastante delicadeza, ese número de solicitudes pendientes, que de hecho la comisión cerrará el proceso con la fecha límite para que las personas puedan inscribirse, pero tienen una semana más para atender ese número de solicitudes pendientes. O sea, va a cerrar el proceso de inscripción. 21 de septiembre, ¿no? Correcto. Pero entonces al 30, me parece, un poco más de una semana, al 30, la comisión debe completar de atender esas solicitudes pendientes. Y eso según nos explicó, ¿verdad?, la propia OSIPE. Y entonces, y no están listos para eso, ¿no? Yo desconozco si están listos, pero estamos a 17, o sea, es el sábado es el último día. Para que las personas puedan inscribirse, y entonces las solicitudes pendientes que queden ese día, pues va a ser un trabajo bastante grande el que van a tener allá las personas encargadas de atender este asunto. ¿Y qué dice exactamente la Comisión Estatal de Elecciones de cómo lo va a resolver? Ese asunto en específico, ellos, para efecto de lo que nosotros publicamos, la explicación fue en un tono positivo, de que ellos están preparados para eso, pero de nuevo,
Una cosa es lo que se dice y otra cosa es el historial que día a día estamos viendo. Por ejemplo, luego de la publicación de la historia, yo fui a una junta de inscripción permanente, específicamente la oficina de Ceiba, en la base o en la antigua base Roosevelt Roads, en el Portón, y me sometí al proceso para sacar una tarjeta nueva. O sea, no la necesito, pero yo fui a someterme al proceso y experimentar cuál era el ambiente allí. Solo había un printer para producir las tarjetas, no funcionaba. Los propios empleados, las personas que estaban corriendo a la oficina, le estaban orientando a las personas que se personaron allí que si conocían más personas que no habían completado el proceso y que tenían el interés, que llegaran presencialmente a las juntas, porque el sistema a nivel electrónico estaba dando demasiados problemas y se les estaba, ¿verdad? Estaban ellos mismos presentando esa opción dentro de la misma oficina. O sea, que es una de las grandes ironías. Y entonces, ¿esto es, tú crees, incompetencia o es por diseño, porque se quiere limitar la gente que se va? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo invito porque aquí hay un problema de realmente de la confianza que el pueblo vaya a tener o a perder aún más con la Comisión Estatal de Elecciones. Sí. Y entonces, ¿cuáles son las posiciones de todos los partidos respecto a este problema? Sobre la primera pregunta, yo me limito, ¿verdad? Y estoy seguro de mi compañera también, a los hechos. Nosotros presentamos y invitamos a las personas a que reflexionen sobre la información que les ponemos sobre la mesa. Y es importante que ese ejercicio se dé, ¿verdad? Que las personas... con pensamiento crítico. Sí, le den una lectura crítica al panorama y lleguen a sus respectivas conclusiones. Sobre la posición de los partidos, pues están divididos. O sea, el posicionamiento del Partido Independentista, del Movimiento Victoria Ciudadana principalmente, ha sido una posición, ¿verdad?, de fiscalización en términos de intentar revertir el escenario que día a día se está viendo, ¿verdad?, tanto a nivel del sistema electrónico como en las oficinas de manera presencial. Y eso ha generado otro fenómeno, que es que se ha movilizado representación de los diferentes partidos a espacios donde no necesariamente atienden todos los procesos, ¿no? Y se producen ciertos vacíos también en otros espacios. Según, por ejemplo, ha denunciado, y esto es una de las denuncias del Partido Nuevo Progresista, que para desacreditar los señalamientos del Partido Independentista del Movimiento Victoria Ciudadana, pues ahí se señala que no tienen la cantidad de personas necesarias para cubrir las bases, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el lado de los señalamientos a los partidos que han estado en control de las estructuras electorales, pues simplemente que han diseñado todo para que no funcione o que funcione para su favor, ¿no? Uh-huh. Si lo ponemos así en arroyo habichuela, es un pitcher y catcher. Ok, y mirando los números, ¿tú dirías que respecto al 2020 hay mucha más gente interesada en la inscripción? No, estamos por debajo de lo que... Seguimos por debajo. Sí, seguimos por debajo. Obviamente, si se hace el cuadre final, ¿verdad?, luego que concluya el proceso, y ese número de solicitudes pendientes representa, ¿verdad?, intentos individuales, y si hace la matemática, yo creo que el número puede estar cerca de los 120,000 nuevos electores de las elecciones del 2020, pero de nuevo es una suposición que no está fundamentada en resultados que han concluido. Sí, ¿no? Y realmente falta tan poco tiempo y son tantos los obstáculos, porque no están solo en las plataformas. Tú acabas de contar lo de Ceiba. Aquí yo he escuchado hace unos días cosas que han pasado acá no sé si fue en San Patricio o en Plaza Las Américas, o sea, unas filas kilométricas y solamente 1 o 2 empleados para atender toda esa cantidad de personas y las cosas del equipo, uh-huh, que también hay un problema con los equipos. Así que eso hace que la gente dude más y que la gente no quiera, piense en esto no tiene remedio, esto no, o sea, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar esto. ¿Tú crees que hay un desánimo de esa naturaleza, de acuerdo a lo que hablaste, o viste que realmente, sobre todo los jóvenes, están con una capacidad enorme de decir, me van a tener que inscribir y punto, y no me voy a dejar ir? Pues no me dejo. Hay de todo, o sea, por lo menos la experiencia que tuvimos con las personas que entrevistamos, hay de todo. Hay frustración, o sea, es algo
se repite bastante, pero al mismo tiempo es una frustración que como que genera la motivación de mantenerse dándole seguimiento al asunto y de seguir intentándolo. O sea, el caso de las jóvenes universitarias que les mencioné hace un rato, a mí me parece bien interesante porque ella sacó tiempo, incluso antes de irse a los Estados Unidos, para llegar de manera presencial, someterse a largas horas de espera y una vez concluyó su caso, tratar de resolver el caso de su hermana que tuvo que partir sin haber completado su inscripción y luego la solicitud del voto adelantado. Pero finalmente, o del voto ausente. Pero finalmente pudo lograrlo, ¿no? Ella sí, su hermana no logró. Hermana no, el voto ausente, correcto, no lo había logrado, ¿no? Correcto. Según leí en la publicación de ustedes. Bueno, tengo que hacer otra pausa. Regresamos de inmediato. No se vaya nadie. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo conversando con el periodista José Encarnación Martínez del Centro de Periodismo Investigativo, quien me está aquí desmenuzando todo lo que fue esa investigación sobre las inscripciones en el registro electoral junto a Tatiana Díaz Ramos. ¿Y qué es lo que podemos esperar ya en estos últimos días? ¿Ustedes han dado algún tipo de seguimiento para ver si algunas de estas cosas han sido corregidas o no han tenido la oportunidad de hacer eso? Pues estamos trabajando sobre eso, ¿verdad? Sobre cuál es el panorama a partir de lo que nosotros publicamos. Si se toma el caso, por ejemplo, de la experiencia misma de los empleados en este proceso, en la medida que se sigue agudizando de cara al cierre. No sé si tuvo la oportunidad de ver el caso de Plaza Las Américas o de San Patricio, donde se extendió la hora y estuvieron hasta las 4 de la horas mañana, de la madrugada, y luego los empleados tenían que llegar a las 9 de la mañana. Los mismos empleados. O sea que también hay unas problemáticas en términos de los recursos humanos de la propia agencia. Y de la logística. Y de la logística, sí, definitivo, que aparentemente pues no se le dio, no se reconoció, ¿verdad?, la magnitud a la que podía llegar el proceso. Y entonces la investigación dice, lo más seguro es ir a una junta de inscripción permanente que seguir tratando con el registro electoral. Sí, y esto, ¿verdad?, partiendo de las experiencias con el registro electrónico, ¿no?, y de los problemas con el registro electrónico, porque se pueden someter casos, pero incluso hay ejemplos de personas que han sometido sus documentos y no han recibido respuestas por espacio de una semana. O sea, que una de las cosas que recomendaron las organizaciones con las que tocamos base, la tejedora. ¿Estas plataformas fueron hechas por la comisión o estas plataformas se contrató a alguien para que las diseñara y las pusiera? Sí, es parte de la contratación de un sistema aparte, ¿verdad?, que como le mencioné hace un rato, conecta con otras plataformas. Entonces es un poco como Luma. Es un poco como Luma. O sea, estás haciendo esto, aquello, pero pues el gobernador no puede moverse a decirle, mira, eso está mal hecho y tienes que arreglarlo. Pues lo mismo le pasa a la Comisión Estatal de Elecciones. No puede decirle a esta gente, ellos lo hicieron y bueno, pues no sé qué. Ellos tienen, ¿verdad?, que la responsabilidad de que el sistema funcione, ¿no? Porque está bajo su responsabilidad. Pero una cosa es la responsabilidad y otra cosa es quién hace o quién le da seguimiento a que se cumpla esa responsabilidad. No, definitivo. Y yo creo que eso es parte de lo que estamos viendo mucho aquí, porque obviamente la responsabilidad la tiene Luma, pero el gobierno, que es quien los contrató, tendría que también tener tiene una responsabilidad de que cumplan con sus obligaciones. Entonces te pregunto si tú crees que un poco es más o menos eso mismo lo que estamos viendo aquí. Ahí, sobre el asunto de las juntas de inscripción, para el 2020 habían 78 y ese número se redujo a 16 establecimientos nada más. ¿Por qué? Y 26 establecimientos, ¿verdad?, que se habilitaron de manera temporera. ¿Por y qué? Esto de nuevo, ¿por qué pasó esto? Bajo la premisa de que había que agilizar los procesos, no era necesario tener tantas juntas de inscripción permanentes. Ni en el 21 ni en el 22, pero a partir del 23. Se planteó que no era una necesidad, porque de nuevo, al habilitar un sistema electrónico, las cosas iban a correr muy bien.
y ha sido una experiencia distinta a lo que se pronosticó, ¿verdad? De acuerdo al plan que acabó con ese sistema, ¿verdad? Con ese diseño. Cosa que no debieron haber hecho si no se ha aprobado el sistema. Si el sistema funciona, pues para las próximas elecciones tú lo dejas funcionando y cierras la HIP. Pero si tú lo estás estrenando y tú no sabes cómo se va a comportar, entonces no tienes un plan B. ¿No? Y es una de las curiosidades, ¿verdad? Que se le planteó incluso a la OCIPE, pero de nuevo, el discurso se mantuvo, incluso reconociendo los casos que se le presentaron, se mantuvo en un discurso positivo y curiosamente el planteamiento fue que había que tomar caso a caso. Y de nuevo, cada ejemplo que se les presentó, pues fue como, ¿ves? Esos son particularidades, pero no representan la realidad del sistema. Hasta en estos días que informaron el número de las solicitudes pendientes y me parece que eso respalda lo que se publicó en esta investigación. Que sencillamente ese sistema no está funcionando con eficiencia. No está cumpliendo con las expectativas que planteó la Comisión Estatal de Elecciones. Sino que y además el asunto ese de las 3 oportunidades, eso es que me parece una cosa ridícula, porque que tú digas solo 3 oportunidades, como si estuvieras en una cuenta de banco, solo 3 oportunidades, y después de eso, hasta dentro de 30 días no puedes volver a hacerlo, sabiendo que no vas a tener 30 días para volver a hacerlo, pues es un mal servicio al elector. Y la explicación que nos dieron fue que eso respondía a un ejercicio de asegurar el sistema, ¿verdad? Y evitar el fraude. No, evitar que el sistema no se sobrecargara con tantas personas entrando a la página. Y es interesante eso, ¿verdad? Porque es lo que se está viendo aún con ese límite de entrada. Que prácticamente en la medida que más personas están reportando que están entrando al sistema, pues al mismo tiempo más denuncias seguimos viendo a través de todos los foros. Pero ¿y no se supone que ese sistema esté preparado precisamente para manejar muchas personas? Se pagaron más de $3 millones por él. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí una razón como esa cuando tú como Comisión Estatal de Elecciones tú quieres que haya millones de personas inscribiéndose, ¿no? Vamos a exagerar la cosa. Tú quieres que sea mucha, pero mucha gente la que se está inscribiendo y que además el sistema tenga la habilidad de corregir lo que está mal. Incluso nos dijeron que, o sea, ¿cómo vamos a tener un número de tantos miles de personas entrando al mismo tiempo? Esto. O sea, que para ellos la logística de limitarlo a 3 es una movida sumamente positiva. Me quedo speechless. Se queda uno sin habla porque tú dices, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Y dónde está la eficiencia de todo esto sabiendo que y además, desde que la cosa empezó a dar problemas que no se corrigiese de inmediato y que de momento si tú viste que no está funcionando, pues entonces abres más juntas de inscripciones permanentes porque tienes que hacerlo de inmediato. Por eso es importante el trabajo que están realizando organizaciones como La Tejedora, Somos Más, Proyecto 85, de no solo educar a las personas que tienen el interés de someterse a estos procesos y que no han tenido la dicha de completarlos con éxito, sino también de tratar de ayudarlos a solucionar los problemas y de que las personas puedan completarlo. Que se sientan acompañadas en el proceso. Sí, y que del mismo modo que se denuncia que no se pudo completar el proceso a través del sistema electrónico, estas organizaciones han tratado de insistir también de que incluso con su ayuda podrían las personas completarlo. O sea, que las personas que están escuchando y que aún están tratando de completar el proceso, que no se cohíban, ¿verdad? No se den por vencidos. Y que sigan intentando y que si no pueden llegar presencialmente, que se comuniquen con estas organizaciones que están haciendo un esfuerzo bastante grande, ¿verdad? Por atender de la mejor forma a todo el mundo. No, y ahora mismo nosotros estamos hablando mayormente del elector joven, el que viene por primera vez a este sistema. Pero también hay una cantidad de gente que no son jóvenes, que no votaron pero quieren votar, sí, que perdieron su tarjeta electoral, que tal vez nunca se habían inscrito pero se quieren inscribir ahora. Y entonces, ¿quién ayuda a toda esta gente que puede tener
un interés en participar en las próximas elecciones, o que no votaron en par de elecciones y entonces pues se le caducó la tarjeta y tienen que hacer la nueva. Y esos problemas también se están reflejando, los cambios de dirección, principalmente se quedan como en el aire. Muchas de las denuncias es que las personas hacen los cambios de dirección y no reciben estatus de su transferencia. Y eso pues es altamente, ¿verdad?, preocupante, porque de eso depende incluso los colegios a los que las personas van a realizar su voto, conocer dónde les toca, etcétera. Sí, porque entonces si te mudaste, porque mucha gente, por ejemplo, se muda de un pueblo a otro y por eso también se pierden periodos eleccionarios, porque se mudan y en el proceso ese de la mudanza, que también esto si es de un pueblo a otro que requiere una adaptación y una cosa, pues no le dan importancia al voto en esa elección, pero pasan, qué sé yo, 2 elecciones y ya están sembrados en el segundo pueblo y entonces dicen, pues ahora sí quiero votar, pero no tengo idea dónde es que me va a tocar. Entonces, si el sistema y la Junta de Inscripción Permanente no están trabajando adecuadamente, ¿quién ayuda a esta gente? Sí mismo. Y además, si ellos no tienen una buena campaña en la que le ofrezcan información tienen millones para hacer las campañas, pero si no son eficientes esas campañas en términos de la información que la gente necesita, pues ese es otro problema. Y para eso se invirtieron sobre 7 millones, o sea, en publicidad. O sea, se contrató la compañía Influmedia, ¿no?, que se registró en el 2018 para utilizar influencers y tratar de impactar las redes sociales en esa dirección que usted describe. Y una de las curiosidades es que se les otorgó un contrato en el 2023 a ellos para desarrollar las campañas de información y orientación, y esto lo voy a citar, relacionadas con los procesos de educación sobre los nuevos proyectos tecnológicos a ser utilizados en los procesos eleccionarios. Y eso se enmendó, o sea, y son muchas cosas en un paquete de 7 millones que cuando uno hace la evaluación de cuál ha sido ese impacto, pues no es del todo reconocible, ¿no?, a través de las plataformas digitales que se suponía que impactaran. Sí, y algo que se nos está escapando de hablar es lo que ha pasado en la Universidad de Puerto Rico. O sea, cómo hubo problemas allí para los procesos de inscribir jóvenes. Y aún así se inscribieron unos cuantos. Sí. Pero háblame un poco de lo que pasó en la universidad. Bueno, las universidades se convirtieron en uno de los segundos aires en el proceso cuando la cosa comenzó a fallar de manera continua. Los mismos estudiantes, en la mayoría de los casos que nosotros conocimos, se organizaron para tratar de solicitar que se dieran los procesos dentro de los recintos. El ejemplo de UPR Arecibo, UPR Río Piedra, fueron varios los recintos del sistema UPR que realizaron actividades para hacer inscripciones. Me parece que la Universidad Interamericana también llevó a cabo iniciativas en esta dirección, pero el primer día, por ejemplo, de la campaña o de la iniciativa en el recinto de Río Piedra, el recinto se quedó sin servicio de energía eléctrica, y eso levanta nuevamente la bandera de la vulnerabilidad, no solo de estos procesos, sino de los procesos que vienen con las elecciones. O sea, la vulnerabilidad misma del proceso eleccionario ante el sistema eléctrico del país. O sea, estamos listos incluso para manejar que ese día haya un apagón. Ese tipo de cosas, pues, ese ejemplo fue lo que ocurrió en el recinto de Río Piedra con el primer día de 3 que se celebraron inscripciones en ese recinto. El recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico, tuvimos la oportunidad de hablar con estudiantes del Consejo General de Estudiantes que nos indicaron que no habían podido replicar esa iniciativa de otros recintos y otras universidades en Humacao porque la administración de este recinto les prohibió que celebraran una iniciativa no de inscripción, de un profesor del Departamento de Sociales que quería llevar a cabo una actividad de educación sobre la importancia del voto como un ejercicio democrático, etcétera. Y eso la administración del recinto lo paralizó a través del decanato de administración, aún contando con el aval del decanato de asuntos académicos y con el aval de la facultad de sociales del recinto. Luego de las entrevistas con el director de la facultad, nos enteramos, ¿verdad?, que el Consejo General de Estudiantes
con los que también hablamos y nos confirmaron esto, había logrado llegar a un acuerdo con la administración para celebrar la misma actividad de inscripción que se celebró en los otros recintos y universidades. Wow. Bueno, esto es para largo. Sí, yo creo que estamos comenzando. Pero quedan muy pocos días. Pero vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Ya estamos en el último segmento de este programa. He estado conversando sobre esta información importante de una investigación del Centro de Periodismo Investigativo, y tengo conmigo a uno de los periodistas de esta investigación, José Encarnación Martínez, pero hay que señalar que también Tatiana Díaz Ramos, que no está con nosotros en la mañana de hoy, estuvo también en este esfuerzo que debe haber sido bastante grande. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes preparando esta investigación? Un par de semanas. No creo que llegáramos. Mañana, tarde y noche. Sí, pero tuvimos que trabajar bastante durante cada día. Intensamente. Sí. Sobre todo porque se movieron a lugares para... Había que movernos a algunos lugares. La entrevista con personal de la Comisión Estatal de Elecciones, conseguirla fue un protocolo bastante largo. Inicialmente, ¿verdad? La persona no iba a estar disponible por la agenda de trabajo, pero finalmente nos pudieron atender. Las solicitudes de información es una de las piedras en el zapato de manera continua. Se hacen unos requerimientos de información, pero tardan un número, ¿verdad?, que muchas veces condicionan la operación general de nosotros en la calle. Y todo eso pues lo logramos manejar. O sea, se logró manejar y salió el reportaje. Bueno, en todo esto, porque ya el sábado es el último día, 21 de septiembre, también hay una intención de extender el proceso un ratito más, porque sinceramente hay bastante tiempo. Hay un reclamo para extender el proceso de inscripción. Actualmente la logística responde a que en el año 2023 todos los comisionados electorales se reunieron y llegaron al consenso de que 50 días era el término perfecto para ¿verdad?, darle tiempo a la comisión a que se preparara y que toda la planificación fuera lo suficientemente robusta para asegurar que los procesos corran de manera efectiva durante el día de la elección. Pero, de nuevo, usted mencionó hace un rato y discutimos aquí que ha habido una reducción considerable de participación. Así que, en términos generales, no debe ser un problema, en teoría, ¿verdad?, para toda la estructura, alargarlo un poco. Pero, de nuevo, en teoría, si reconocemos cuál ha sido el historial con estos procesos de inscripción, pues hay que levantar bandera también. O sea, en términos de qué impacto tendría atrasarlo 10 días más, 20 días más. A nivel federal me parece que son 30 días. Así que es algo que se está discutiendo. Y hay oposición por parte del Partido Nuevo Progresista. Sí, no, y también es un problema si lo extienden y en el momento, vamos a decir el 21, que es el día límite, ellos todavía, todas las querellas que tienen, todas las cosas que tienen que mirar y resolver de la gente que han rechazado, que estaban en ley, como esta muchacha que sí tenía un certificado de nacimiento correcto, aparte de que los requerimientos son tantos, que si entonces en cada uno de esos hay que ir por tantos requerimientos, y es que me parece que son demasiados los requerimientos. Y por eso es que llama la atención tanto. Porque ¿qué es lo más importante saber? El número que salió recientemente de 60,000, al menos 60,000 solicitudes pendientes, porque eso es trabajo que va a tener la comisión una vez cierren los procesos de inscripción el sábado. Y no es que tienen un mes para trabajar con eso, que tienen hasta el 30. Porque, por ejemplo, tu licencia de conducir tiene tu dirección. O sea, que tu agua y luz, pues no creo que sea tan necesario, ¿no? Certificado de nacimiento, pues dice que naciste en Puerto Rico. Yo creo que esas son las dos cosas más importantes que habría que ver. Pero cuando tú le sigues sumando cosas a un sistema que se va a sobrecargar, pues estás obligándolo a que se sobrecargue, ¿no? Y una de las cosas que hay que darle seguimiento es también esa información que se sometió y que no concluyó el proceso.
porque es información, ahí hay pasaportes o hay identificaciones, ahí hay direcciones como usted menciona, que se subieron a un sistema y que nosotros desconocemos, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance de el espacio en el que están esos documentos actualmente? Y es algo, ¿verdad? Que pues se debería saber también si eso está seguro, si esa información nadie la puede tocar. O sea, son preguntas que están sobre la mesa a partir de la experiencia previa. Ok, ¿y ustedes van a seguir con una segunda parte de esta investigación o hasta ahí? ¿O ustedes siguen observando? Nosotros ahora mismo estamos observando el proceso y ahí se está discutiendo la posibilidad de trabajar un seguimiento. Pero es algo, ¿verdad?, que va sobre la marcha y esto es día a día. Porque digo, pero tal y como va, parecería que sí, ¿no? Sí, parecería que sí. Parecería que sí, porque están surgiendo muchísimas cosas que son importantes. Y que además, una investigación a profundidad como esta, después es un elemento histórico. Sí. Para poder mirar cómo es que funcionaron los procesos o cómo no funcionaron adecuadamente, aparte de que todas las cosas que están señaladas aquí cuando llegue el momento real de las elecciones, también va a ser información bien valiosa para toda la evaluación que se haga de lo que es el día de la elección. Estoy completamente de acuerdo y la invitación, ¿verdad?, es a que nos sigan, nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales, o sea, no solo para esta historia, esta es una de varias historias que conforman una serie que se titula Foro Electoral 2024, en el que el Centro de Periodismo Investigativo está trabajando todos los días para producir historias relacionadas a este proceso, hace ya unas cuantas semanas, y la idea es esa, es seguir dándole seguimiento a este evento hasta el día que se celebren las elecciones. Nosotros vamos a estar trabajando en estos temas hasta ese día y quizás días vamos a decir posteriores. La dirección de la página un par de veces, sí, para que la gente pueda... Todas las personas que estén interesadas en seguir el trabajo del centro pueden ir a través de la web a centrodeperiodismoinvestigativo.com, centrodeperiodismoinvestigativo.com, y en Facebook, Twitter o X nos pueden encontrar así mismo, Centro de Periodismo Investigativo. Y a través de Instagram también tenemos cuentas de CPIPR. Así que nos pueden buscar y incluso en nuestra plataforma web también pueden encontrar acceso a nuestras plataformas digitales. Y te quiero hacer una pregunta personal. Como periodista, ¿qué ha significado para ti profundizar en esta investigación? Porque además de que has hecho esta investigación con Tatiana y todo lo demás, me imagino que toca una fibra tuya personal como puertorriqueño que eres con las cosas que has visto. Sí, uno con el tiempo va desarrollando, no sé si llamarle un callo emocional. ¿Qué edad tú tienes? Tengo 29. 29 años. Pero sí, o sea, no deja de frustrar, y más cuando uno está continuamente manejando temas negativos en el país, llega uno a un proceso en el que tiene que administrar muy cuidadosamente las emociones. Uh-huh. Sí, porque es fuerte. Y el asunto de las elecciones es un tema muy delicado. Sí, muy delicado. Y que se complementa y que pone sobre la mesa el resto de los temas que estamos diariamente trabajando a lo largo del cuatrenio, ¿verdad? Que también son producto de las decisiones que se van a tomar en estos días. Uh-huh. ¿Y cómo fue para ti trabajar con Tatiana en esto? Tatiana, al igual que el resto de mis compañeros en el CPI, somos una familia, así que ahí todo el mundo rema para el mismo lado y siempre es bueno estar consciente de que hay gente alrededor de uno que trata de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Tú dirías que hubo mucha pasión entre ustedes? La cosa pasión, compromiso, diría. Exacto. Que compromiso. Un compromiso apasionado, porque realmente la cosa periodística, lo digo yo porque yo también soy periodista, sí. Recuerda. Así que cuando uno está, lo digo porque yo tuve experiencias de este tipo con Benjamín Torres Gotay. Sí. Nosotros hicimos algo maravilloso hace muchas lunas, hace décadas ya, pero trabajamos ambos en la agencia EFE y un día dijimos, vamos a hacer una investigación tocando a la gente, pero un poco de incógnito. Así que nos subimos a una guagua de la AMA, los dos. Entonces hicimos una ruta. Y uno se sentó en una parte y otro en otra, y entonces alguien hizo un comentario y entonces yo le contesté, y entonces él y yo empezamos de las cosas precisamente políticas, ¿no? Y empezamos a nosotros darnos opiniones y no pasaron 3 segundos que toda la gente que estaba alrededor, todo el que estaba alrededor tenía algo que opinar, así que de ahí sacamos una nota interesantísima. Por eso es que te digo que estas cosas son realmente, tú sabes, son compromisos y son pasiones y cosas que uno dice que uno las hace realmente porque quiere llevar una información importante a nuestra gente que tanto la necesita. Así es.
Y en la medida que, ¿verdad? Les agradezco al Centro de Periodismo Investigativo, porque esto es el tipo de cosas en la que hay que buscar, en la que hay que ir hacia adentro. Y el agradecimiento, ¿verdad?, se lo extendemos a usted también, ¿verdad?, por la oportunidad de estar aquí discutiendo el tema. Yo creo que es importante que la gente tenga la oportunidad de reflexionar esto, no solamente recibir la información, sino también pasar por un proceso digestivo, ¿no? Claro. Y internalizar lo que se le está poniendo de frente. Así que, mi gente, quedan días todavía. Vaya a la Junta de Inscripción Permanente para ir a la segura. Y no importa, haga una fiesta, lleve entremeses, lleve música para la fila, lo que sea, pero en realidad hay que inscribirse porque el 5 de noviembre hay que ir a votar. Salga a votar. Muchísimas gracias, José, por haber compartido conmigo en la mañana de hoy. Y muchísimas gracias a Lou Rodríguez, nuestra directora técnica. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.